Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la sesión número uno del Congreso SEAN Costa Rica 2025. Que el Señor les bendiga. Agradezco si una única persona me confirma si me están escuchando bien. De acuerdo, excelente. Bien, este tutor lo hemos llamado de tutores para tutores y es un espacio de profundización a partir de 10 conferencias que vamos a estar ofreciendo en diferentes sábados de agosto y un sábado de septiembre. Son conferencias temáticas ofrecidas por tutores. Por eso le llamamos de tutores para tutores. Ofrecidas por tutores del equipo de SEAN en línea. Recordamos que los tutores son personas que voluntariamente practican la enseñanza bíblica en las congregaciones sin ser eruditos en teología, ¿verdad? Con este congreso, entonces, ofrecemos a los tutores oportunidades de discusión y de actualización temática. Y el congreso además está abierto para personas interesadas en SEAN, para estudiantes de SEAN y para pastores también. Las dos conferencias de hoy son los libros deuterocanónicos y el canon bíblico a cargo de la tutora Ruth Monterrosa Sofeifa y ética cristiana en trabajo para todos a cargo de la tutora Fanny Artavia Castro. Cada una de las presentaciones tendrá una duración de 30 minutos para que ellas presenten su conferencia y después se va a abrir un espacio para comentarios y para preguntas de todas las personas que nos acompañan hoy. Pedimos a todos que por favor mantengan su micrófono apagado durante las conferencias, que verifiquen que esté apagado y conforme Ruth y Fanny van compartiendo su conferencia, si gustan hacer preguntas por el chat, pueden escribir en el chat, si no, esperar a que se abra el tiempo de preguntas para que puedan participar con su micrófono abierto. La primera conferencia titulada Los libros deuterocanónicos y el cano bíblico a cargo de Ruth Monterroso es especialmente útil para los cursos Luz de la Biblia, curso en el que se repasan las secciones de la Biblia, y también para Teología 2, cuando se habla de la inspiración de las Escrituras. ¿Sí? Y luego la segunda conferencia que nos ofrecerá Fanny se titula Ética Cristiana en Trabajo para Todos, que está relacionada con uno de los cursos finales del segundo nivel de SEAN, que tiene que ver con una parte fundamental de la vida del cristiano en el mundo. Es un gusto entonces saludarles, sean todos bienvenidos. Este, Soy Anthony Cibaja, presidente de SEAN para servirles y sin más vamos a darle la palabra a Ruth Monterroso. Voy a compartir la pantalla de presentación de Ruth para poder escuchar lo que ella viene a compartirnos en este momento. Recordarle a Ruth que tiene 30 minutos para poder compartir su conferencia. Buenas tardes, Ruth, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿dónde estás, Ruth? Sí. Ok, tenés que abrir el micrófono, mi hermana Ruth. Ah, Vos no permitís, ya, ahora sí, permitiste. ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Considero un gran privilegio que me hayan invitado a participar en esto. A mí me gusta mucho la historia y entonces me emocionó mucho tener esta oportunidad. Le doy la bienvenida a cada uno y mi oración es que el Señor nos anime, nos ayude a entender mejor un aspecto de nuestra fe. Yo quisiera empezar haciendo, para hablar de los libros canónicos, tenemos que entender un poco la historia de la historia cercana al primer siglo, de unos cuantos siglos para atrás y unos cuantos siglos después, pero
obviamente no hay tiempo para hacer eso. Entonces sí quiero hacer una breve reseña histórica y hablar un poquito de Alejandro Magno, que es una pieza clave en bastante de lo que vamos a hablar. Uno de sus generales, Ptolomeo, y también tenemos que hablar de la Biblioteca de Alejandría y tenemos que hablar de la traducción de la Biblia al griego que conocemos como la Septuaginta. Sin esas tres cosas, yo creo que no entenderíamos muy bien qué es este asunto de los libros deuterocanónicos que también se llaman los libros apócrifos. Ok, empecemos con el mapa. Bueno, aquí está el contenido, un poco de historia. Después vamos a hablar de los libros apócrifos o deuterocanónicos y cierro con una conclusión. Entonces, vamos a hablar ahora del Imperio Romano usando el mapa. Después vamos a hablar de Alejandro y por último vamos a hablar de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, aquí tenemos un mapa de el Imperio Romano en el primer siglo, o sea, en el siglo de Jesús, ¿verdad? Y de los apóstoles y cuando empezó la iglesia. Ese era el tamaño del Imperio Romano en ese primer siglo. Enorme, enorme. Y Alejandro, eh, bueno, nació en el siglo tercero antes de Cristo. Y no, creo que es el cuarto, más bien, sí, en el cuarto antes de Cristo, en el año 356, y él murió en el año 323. Él y nació en Macedonia. Si se fijan ahí en el centro del mapa, donde está el mar Mediterráneo, ahí dice Macedonia en letras mayúsculas, porque es una región. Y está situado en el norte de la península griega. Y ahí nació él, ahí empezó el imperio griego a extenderse a, al doble o triple de lo que tenemos aquí en este mapa, pero hacia el este, o sea, hacia la derecha del mapa, como ustedes lo están viendo. Él conquista Turquía, que está ahí donde dice Asia Menor y Galacia, y un gran rectángulo hacia la derecha, ese sería Turquía. Después conquista el imperio medo-persa, que conocemos como el imperio babilónico y después sigue hacia Afganistán y eventualmente llega hasta el norte de la India, o sea, llega hasta el Océano Índico, del Atlántico al Océano Índico. Cojan un mapa ahora después y se fijan qué distancia cubre casi desde el Atlántico, desde la mitad del Mediterráneo hasta el mar Índico. Todo eso lo conquistó él. Y fíjense, les di la fecha en que nació y la fecha en que murió. Si suman y restan, este, se dan cuenta que este hombre vivió solamente 33 años, igual que Jesús. Y en 33 años él conquistó todo ese territorio. Podemos concluir que Alejandro Magno fue un gran militar, un gran conquistador, un gran caudillo y fácil podemos afirmar que fue una de las personas más importantes, si no la persona más importante del mundo antiguo. Em, y un dato interesante que creo que yo lo sabía, pero se me había olvidado. Era hermano de Cleopatra, para que se ubiquen. Era hermano de Cleopatra. Em, entonces, antes de morir, Alejandro murió en el 323.
él dividió todo su imperio en cuatro partes y la distribuyó entre sus cuatro generales de más confianza. Uno de ellos se llamaba Ptolomeo. Eh, Hay que poner una P antes de la T para escribir el nombre de este señor, Ptolomeo. Y a él le asignó todo el norte de África. Eh, em, y entonces eh, las otras partes del territorio le tocaron a otros grandes generales de la confianza de Alejandro Magno. Em, estos dos señores, tanto Alejandro Magno como Ptolomeo, cuesta decir la P enfrente de la T, Ptolomeo, entendían muy bien la importancia de la cultura griega y sabían que era muy importante que la gente de su imperio entendiera cómo era, cómo funcionaba, qué era importante para el imperio, para la gente de esta cultura griega. Y, y no solo que conocieran y entendieran la cultura y cómo funcionaban ellos, sino también que hablaran su idioma para poder comunicarse mejor y tener un mejor control de los territorios que habían conquistado. Entonces, con miras a lograr eso, estos dos señores tenían muy claro la conveniencia de fundar bibliotecas en la medida de lo posible en todo su territorio. Entonces, especialmente en las bibliotecas, perdón, en las ciudades más importantes de cada reino, ellos fundaban una gran biblioteca. Y esta visión que era de Alejandro Magno la compartió Ptolomeo cuando él heredó el poder, cuando murió Alejandro y él cogió el poder sobre el norte de África. Él lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo fue trasladar la capital, no recuerdo dónde era que estaba, pero la pasa a Alejandría. Ahí en el mapa, si se fijan, en esquina hacia la derecha, donde se sale ahí un poco de territorio hacia donde está el casco del soldado romano, por ahí, más cerca de la costa del Mediterráneo, al lado izquierdo del río Nilo, aparece la ciudad de Alejandría. Y ahí se ubicó Ptolomeo y ahí fundó lo que él quería que fuera la biblioteca más importante del mundo en su época. Y lo logró. Les adelanto que lo logró. Este, em, dicen los eruditos que llegó a tener 200.000 libros en su biblioteca. Y otros afirman que se quedaron cortos, que eran 500.000 libros los que tenían en la biblioteca de Alejandría. Y no me refiero a libros individuales, sino a títulos, 5.000 títulos. O sea, que podía ser que un libro tuviera 100 libros, 100 copias, ¿verdad? Y recuerden, en este tiempo no había imprenta, era a mano que se hacían, no solo que se escribía todo, sino que si había traducciones también estaban hechas a mano. Ok, y la otra cosa es que no eran libros como nosotros pensamos libros, ¿verdad? De esta forma, sino que eran rollos que se guardaban muchas veces en tinajas con una tapa para protegerlos de bichos, de roedores, de insectos o de humedad. Y vamos a ver si no me equivoco. Vámonos a la siguiente eh, diapositiva. Este es Alejandro Magno, una estatua. Como ven, él tenía fama de ser, em, pues, el chiquillo de la película, ¿verdad? Era muy guapo, era muy atractivo. em, como vemos en la estatua de a la par, un gran líder militar. Eh,
Y la siguiente, por favor. Que ahí sí llegamos a la Biblioteca de Alejandría. Esta es una foto de la Biblioteca de Alejandría, una sección de la biblioteca. Como pueden ver a la derecha y a la izquierda, los rollos están en unos estantes y están obviamente enrollados y acostados en el estante. Esta biblioteca tenía salones para dar charlas, tenía salones para discusiones, tenía salones con mesas para que las personas pudieran venir a estudiar y leer lo que estaba en los rollos. Eran mesas grandes porque los rollos eran pues largos. La gente que leía los rollos iba desenrollando la parte que necesitaba leer solamente, pero si uno quería ver todo el texto tenía que desenrollarlo y había rollos de 40 metros, ¿verdad? De 10 metros, eran grandes. Este, ¿Qué más tenía que decir? Bueno, sí, entonces había fuentes, era tal vez una visión tan moderna como en las mejores bibliotecas de Europa y de Estados Unidos. Claro, no había videotecas ni nada de eso porque no había videos, pero todo lo demás lo tenían, ¿verdad? Entonces, vámonos con la siguiente diapositiva. Aquí a la mano derecha de esta otra foto es la misma, es tomada desde la misma perspectiva, pero aquí en la a mano derecha se ve mejor dónde están los rollos acomodados en ese estante. Y entonces sí, nos vamos a la siguiente diapositiva. Eh, Ay, no, quedémonos en la Biblioteca de Alejandría, perdón, ahí en esa, perfecto. Nos vamos a quedar ahí un ratito para hablar ahora sí del otro tema que nos interesaba en cuanto a la historia, que era la Septuaginta. Resulta que para, para llenar su biblioteca de libros, a Ptolomeo se le ocurrió escribir a los gobiernos de los pueblos subyugados y pedirles que les mandaran ejemplares de sus mejores obras literarias para traducirlas al griego y que el resto del mundo se pudiera beneficiar del conocimiento de la sabiduría de ese pueblo en particular. Y entonces, una de estas cartas llegó al pueblo judío y entonces ellos recogieron un grupo de libros para mandar, pero quiero abrir ahí un paréntesis. Estaba leyendo que en Google que muchas veces para reclutar libros, lo que hacían era ir, los eruditos de la biblioteca se iban o perdón, seguro más bien los esclavos de los eruditos de la biblioteca se iban al puerto y requisaban los barcos. Y si se conseguían un libro, lo, lo, lo cogían, les daban un recibo al dueño del rollo y se llevaban el rollo a la biblioteca y lo traducían en 2 o 3 días y le devolvían al dueño de ese rollo no el original, sino una copia del libro. No lo traducían, perdón, lo copiaban y le devolvían una copia a este señor, al dueño de ese rollo. Así que tenían no solo la carta muy diplomática solicitando ejemplares de literatura, sino que tenían otros métodos menos diplomáticos de hacerse de libros. Este, entonces,
por dónde me quedé, no, no me acuerdo dónde abrí el paréntesis, qué torta. Em, bueno, él mandó esta carta a todos los pueblos, a los líderes, a los reyes de todos los pueblos conquistados. Y la mayoría accede a enviar libros. Entonces comienzan todo este proceso de traducir, de preparar traductores. Es muy interesante que no, digamos, uno piensa que si uno habla otro idioma, automáticamente puede traducir y no funciona así. Hay que tener un don para traducir porque no es algo que pasa automáticamente. Pero Israel, ya ahí abrí el paréntesis, Israel manda el libro sagrado, que es la colección de libros que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pero como la petición era de ejemplares de su literatura, mandaron también literatura común y corriente. Este, digamos, en el caso nuestro, los cuentos de mi tía Panchita, Marcos Ramírez, este, Única mirando al mar, La ruta de su evasión, ¿verdad? Ese tipo de literatura común y corriente, la literatura popular. Y mandan, escogen como 15 de estos libros y los mandan junto con la colección de libros sagrados que ustedes y yo conocemos como el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Em, Le asignaron la traducción de estos libros a 72 personas. No sé por qué nadie en ningún lugar explicaron en donde yo busqué por qué nunca se mencionan los dos, ¿verdad? Porque asignaron a 72 traductores, solo mencionan 70. No sé si para redondear, para hacerlo más fácil, pero eran 72 traductores que trabajaron montones para traducir todos estos libros, los 39 del Antiguo Testamento y no son, ay, ya no, sí, 39 y 27, los 39 del Antiguo Testamento y los 15 de literatura popular. Ahora, ¿cuándo terminaron de traducir estos libros? Se los llevaron a Israel y Israel convocó a un grupo de traductores, 6 por cada tribu. Y entonces los eruditos les leyeron la traducción al griego del Antiguo Testamento. Y este grupo de eruditos judíos em, declararon, quiero las palabras exactas, declararon que la traducción era exacta. Y entonces eso pues nos da la tranquilidad de que los rabinos, los maestros más preparados de la cultura judía, aceptaron la traducción como una muy buena traducción. Decirle a una traducción que es exacta es estratosférico porque no hay una traducción exacta nunca, pero ellos la declararon así. Entonces, resulta que hay varias palabras de origen griego que entran a nuestra Biblia a través de la Septuaginta. Por ejemplo, nosotros a Jesús le tenemos varios nombres. Nosotros conocemos a Jesús por varios nombres. En cuenta el nombre Cristo. Y generalmente pensamos que es un nombre, como Jesús es un nombre, ¿verdad? Y decimos Cristo Jesús, o Jesucristo. Pero resulta que Cristo en latín, no, sí, en latín no, en griego es Christos, Christos más bien,
Es la palabra, es la traducción de la palabra hebrea Mesías. Entonces, en hebreo se dice Mesías, en griego se dice Christos. Y nosotros cogimos esa, transliteramos esa palabra, nos salió Cristo, y entonces esa es la palabra que usamos muchas veces para referirnos a Jesús en el Nuevo Testamento. Otras Marlon, te palabras, quedan 10 minutos. ay, gracias, sí. Otras palabras, que vienen del griego, gloria, Señor, evangelio, apóstol, expiación, pacto, fe, perdón, ley, paz, redención, justicia, verdad, etcétera. Y después, hay más de, unas 300 citas en el Nuevo Testamento de pasajes en el Antiguo Testamento. Y cuando los escritores del Nuevo Testamento fueron a copiar esos pasajes, usaron la traducción de la Septuaginta porque ya estaba en griego, entonces no tenían que traducirla. Entonces copiaron esos pasajes acuérdense que el Nuevo Testamento en su gran mayoría se escribió en griego, entonces ya no tenían que traducirlo. Y entonces copiaron las citas de la Septuaginta y ahí las tenemos todavía hoy. Nuestras citas del Antiguo Testamento en la Reina Valera vienen de la Septuaginta. ¿Ok? Otra cosa interesante, el nombre de Génesis, sexo, número, Deuteronomio, etcétera, vienen de la Septuaginta también. Esos nombres de esos cuatro libros del Pentateuco vienen de la Septuaginta. Y bueno, ahí hay más cosas que podría decir de cómo la Septuaginta ayudó a definir cuáles eran los mejores manuscritos para traducirlos a otros idiomas, etcétera. Y el canon se cierra en el 400 antes de Cristo, aunque algunos eruditos dicen que en el 300 o hasta antes de Cristo o hasta el siglo primero después de Cristo. Ok, los libros, apócrifo viene de la palabra escondido, velado, tapado, y así llamaban a estos libros que no son, a los libros que llamamos apócrifos o deuterocanónicos. Em, los católicos entienden que esta palabra significa que tienen herejías. Pero los evangélicos usamos la palabra apócrifo con la idea de que son libros em, que no pertenecen al canon o a la lista de libros sagrados en hebreos. Em, y este es el significado que le da San Jerónimo a la palabra apócrifo. O sea, para el evangélico, cuando el evangélico lo usa, no está insultando a nadie. Pero cuando el católico escucha la palabra apócrifo, se siente insultado porque piensa que le están diciendo hereje. Entonces, por eso yo prefiero usar la palabra deuterocanónico, que significa de otro canon, de un segundo canon, de una segunda lista. Este, que es esa lista de la Septuaginta, porque los traductores no tenían cómo saber que había dos categorías de libros en el grupo que les dieron. Entonces, todos los metieron en un solo paquete, sin saber que había grupos inspirados por Dios y libros que no estaban inspirados por Dios. Y por eso en la Septuaginta están todos esos libros en un solo paquete. Y entonces nosotros les decimos de un segundo canon, y refiriéndonos a la lista de libros de la Septuaginta. En cuanto al origen, este, bueno, ya les conté lo de la carta que escribieron los Ptolomeo y todo eso. El, el, en cuanto a la canonicidad, canon significa
este, caña o carrizo. Y es que en el Nilo hay unas matas que crecen en la pura orilla del río que, que son como un zacate y tienen un chunche raro ahí, y el tallo de esa parte en el centro de ese zacate es casi del mismo tamaño en todas las matas. Entonces la usaban para medida, como usan un metro, ¿verdad? Entonces él se hablaba de canon como una medida. Y en el Antiguo Testamento lo usan como con la idea de caña para medir, así como usan un metro, y con la idea de regla o norma con la cual se juzga tanto las propias enseñanzas y las propias acciones como para las de los demás. Y entonces llegó a tener dos significados: la doctrina ortodoxa, que está conforme a la doctrina fundamental de un sistema de pensamiento. Y en otras palabras, digamos, a veces sirve mucho entender un significado si uno usa el contrario. El contrario de ortodoxia es heterodoxia. Y eso quiere decir que esa doctrina se sale de la doctrina normal de un sistema de pensamientos. Entonces, lo ortodoxo es todo lo que está dentro de lo que se acepta como correcto, deseable, etcétera, para ese sistema de pensamiento. Y no se sale de esa norma. Eh, y el segundo concepto de esta palabra ortodoxa es que es precisamente porque se consideraba que los libros inspirados eran ortodoxos, se llegó a asociar con ortodoxia la idea de que era un libro inspirado por Dios. Ese era el segundo significado de, de esta palabra. Eh, de la palabra canon, perdón, no ortodoxia, la palabra canon para, para llamar canónico a los libros que consideraban inspirados por Dios. Entonces, si un libro era canónico, significaba que consideraban que era inspirado por Dios. Entonces, estos libros inspirados por Dios se juntan en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Em, bueno, aquí hay otras cosas que pudiéramos decir, pero creo que me voy a saltar esta parte. 5 minutos, hermana. El canon se cerró en el 400 antes de Cristo, según eh, varios eruditos. Y entonces, lo que quería en la siguiente. Ahí está, gracias. Los libros apócrifos son estos 15. Primera, Esdras y segundo libro de Esdras, libro de Esdras y segundo libro de Esdras, que entre paréntesis tienen tercero, cuarto, porque están el primero y segundo, está el libro de Esdras nuestro, que ellos lo dividen en dos, y entonces son el libro primero y el libro segundo. Y después hay dos más que son estos, primero y segundo extras, que vienen siendo el tercero y cuarto si tomamos en cuenta que el libro de Esdras que ellos dividieron es primero y segundo. No sé si me entendieron el enredo, pero lo pueden encontrar como primero y segundo. Tobías es otro, Judith, Adiciones a Esther, Libro de la Sabiduría, Eclesiástico, Baruch,
la carta de Jeremías, el cántico de Azarías y el cántico de los tres jóvenes, Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, y me la subís, por favor, Fanny. Por Solo aquí esos tengo. 15 aparecen. Ujú. Ok. Bueno, sí, falta nada más el segundo libro de Macabeos, es el que falta. ¿Ok? Entonces, quería terminar con una breve, leyendo algunas de por ejemplo, de Tobías. Tobías es un relato popular y edificante. El ángel Rafael soluciona los problemas de Tobit y Sara por medio del hijo de Tobit llamado Tobías. Tobit y Sara eran dos judíos piadosos. El libro destaca los deberes para con los muertos y el dar limosnas. Este libro es del segundo siglo antes de Cristo y como ven, ahí habla de cuáles son nuestros deberes con los muertos y en cuenta orar por los muertos, dice Tobit. Tobías. Y la costumbre católica de orar por los muertos y hacer novenarios y todo ese tipo de cosas viene de este libro de Tobías. Judith era una bella viuda judía que le cortó la cabeza a Holofernes, comandante judío que tenía sitiada la ciudad de Betulia, y así salvó a los israelitas. La historia está repleta de errores y desatinos históricos y geográficos, que parece que el autor lo hizo a propósito para centrar el drama o la atención en el drama religioso que es el fondo del relato. Este libro se escribió alrededor del año 6. Y así, se oyen interesantes. Yo quedé con ganas de leérmelos, nunca me los había leído. Yo crecí con un cierto miedo a estos libros, pensando que eran, no sé, medio satánicos, no sé ni qué me imaginaba, ¿verdad? Pero después de hacer este estudio quedé con muchas ganas de leérmelos. Y Martín Lutero recomendaba que los creyentes leyéramos estos libros, no porque fueran libros inspirados y no para sacar de ahí ninguna doctrina, pero sí por interés cultural, ¿verdad? Para aprender y cultural y un poco religioso en el sentido de ver cómo había evolucionado la religión judía en ese tiempo intertestamentario. Tengo cuatro conclusiones. La primera, la puse, le hice un copy-paste y nunca la cambié. Entonces me quedó el objetivo. El objetivo era presentar los libros en su contexto histórico para su mayor comprensión. Espero haber alcanzado ese propósito, que esta reseña les haya ayudado a entender un poco de dónde vienen estos libros y que no hay que tenerles miedo, que son libros comunes y corrientes como este bueno, como Marcos Ramírez y ese tipo de libros. Solo que es con mucha carga religiosa porque los judíos no hacen diferencia entre la vida de lunes a viernes y el domingo, o el sábado, ¿verdad? Ok, no son libros inspirados según los eruditos evangélicos y también según los eruditos católicos. E incluso para algunos eruditos, perdón, no son libros inspirados según los eruditos evangélicos y tampoco para los judíos. E incluso para algunos eruditos católicos tampoco es inspirada, pero para muchos sí. Y la posición oficial de la iglesia es que sí son inspirados. Pero por esto, porque no son inspirados, ni los evangélicos ni los judíos sacan de ahí ninguna doctrina ni dogma. Martín Lutero recomienda su lectura para conocimiento general y para apreciar elementos culturales de la época intertestamentaria y también algunos datos históricos y religiosos. Los episcopales, que es lo mismo que los anglicanos, que es la iglesia oficial de Inglaterra, recomienda también su lectura, más por interés cultural que otra cosa. Y mi última conclusión, es ilógico
culpar, yo no sé ustedes, pero yo toda la vida culpé a la Iglesia Católica por inventar estos libros. Y resulta que es ilógico culpar a la Iglesia Católica de introducir estos libros en el canon bíblico. Su introducción se dio varios siglos antes de que hubiera siquiera una iglesia cristiana y bastantes siglos antes de que hubiera una iglesia católica. Así que no fueron los católicos los responsables de estos. Que ellos no conozcan esta historia e incluyan partes de estos libros eh, para hacer dogmas y todo eso ya son otros 100 pesos, pero ellos no los produjeron, no los inventaron, no los introdujeron. Espero que les haya servido y muchas gracias. Ah, bueno, la bibliografía, usé el diccionario ilustrado de la Biblia, el editor es Wilton Nelson, usé la Biblia católica, o como dicen ellos, la Sagrada Biblia, en la versión de Bover Cantera, del 1951, y también vi varios videos en Google que no puse la referencia, pero hay montones, con poner la Septuaginta, con poner la Biblioteca de Alejandría, Alejandro Magno, salen bastantes videos muy informativos, muy bien hechos. Muchas gracias por su atención.